Hola queridos amigos, de vuelta aquí al programa Aprendiendo cómo vivir. ¿Y hoy qué les traemos? Bueno, vamos a hablar de algo que por el nombre parece ser bien complicado. Trataré de hacerlo lo más sencillo posible. Y el tema es la neurociencia de las emociones. ¿Y de qué estamos hablando? Me gustaría empezar hablando, y a ustedes dirán, bueno, ¿y qué tendrá que ver esto con la neurociencia de las emociones? Pero voy a empezar hablando de la felicidad. Y respecto a eso, decirles que todos los seres humanos, todos nosotros, siempre tenemos un objetivo común en nuestras vidas, y es ser feliz. Ahora, ¿cómo ser feliz? Es lo que nos hace diferente, porque cada ser humano piensa y tiene un criterio sobre la felicidad, sobre lo que le hace feliz o no. Hay gustos, hay preferencias, hay necesidades, hay propósitos que cada uno de nosotros requiere cumplir para estar feliz. Muchas personas también se cuestionan si la felicidad existe, y otras dicen que la felicidad no existe, que lo que existen son momentos felices. Todo, y vuelvo de nuevo a la subjetividad, todo depende de qué represente para nosotros ser feliz. Hay quien es feliz estando con su pareja, con su familia, en su casa viendo una buena película. Hay quien es feliz saliendo a la playa a disfrutar. Hay quien es feliz tomando un crucero. Hay quien es feliz volando en un avión. Sin embargo, para otras personas montarse en un avión es el sufrimiento mayor porque le tienen miedo. O montarse en un crucero igual. O sea, el criterio y el concepto de la felicidad es totalmente relativo. Si a eso le sumamos que en este mundo actual que estamos viviendo, la agilidad, la rapidez, la dinámica, los cambios que se generan constantemente, que muchos ni conocemos, ahora mismo estamos hablando, y en el mundo exterior a nosotros, se están produciendo una serie de cambios que nosotros ni sabemos y que ineludiblemente van a influir sobre cada uno de nosotros. Entonces, ese miedo a lo desconocido, esa incertidumbre que caracteriza al proceso de la vida, hace que las personas varíen o que las personas deriven en ese proceso largo y complejo del camino hacia la felicidad. La felicidad puede estar, en primer lugar, en la mente. Hay mucha gente que dice la felicidad es un estado mental, y ahí la voy a relacionar con un concepto que es bastante novedoso, que quizás ustedes conozcan algunos y otros no, no importa, porque estoy aquí para eso, para mostrarle, que se llama Ikigai. Ikigai es una palabra japonesa que significa propósito de vida, sentido de vivir. Y precisamente son los japoneses los que están en la avanzada de desarrollar este concepto vinculado a su vida. Hay una ciudad japonesa que se llama Okinawa, que precisamente es una de las 5 islas azules del planeta. Y se le llama así a aquellas ciudades en las que sus habitantes tienen una mayor longevidad y un mayor sentido del bienestar y de la calidad de vida. ¿Qué diferencia a las personas que viven en Okinawa de personas que viven en otros lugares de Japón y en otros lugares del mundo? Que precisamente ellos han aprendido muy tempranamente a identificar por qué viven, para qué viven. Y eso les hace que cada día salgan a buscar o a luchar por eso que quieren. Entonces, ojo con este concepto que les acabo de decir.
Ikigai quiere decir sentido o propósito de vida. Cada uno de nosotros, en cualquier momento, incluyendo el actual, está en este momento librando una batalla en diferentes áreas de la vida. Puede ser en la salud, en la educación, en la familia, en las finanzas, en el trabajo, en la espiritualidad. Y cada una de esas batallas son marcadas por las maneras en que nosotros tenemos de enfrentarlas. Hay quien las enfrenta con positividad, con optimismo, con autoconfianza, y quien por el contrario, con miedo, con negatividad, con desconfianza. Y eso es lo que puede marcar la diferencia entre que ese propósito se cumpla con un buen resultado y aquellos que no se cumplen con un buen resultado. Hay una diferencia importante que también les quiero transmitir entre el concepto de felicidad y el concepto de plenitud. Hay quien es feliz, sin embargo, no se siente pleno, porque el concepto de plenitud significa que he sido capaz de autorrealizarme personal y profesionalmente. Por ejemplo, a veces yo digo, ay, qué bien la pasé en tal lugar, qué feliz soy porque conseguí tener una casa, que era uno de mis propósitos. Sin embargo, cuando voy a hablar de mi autorrealización, me doy cuenta que no he cumplido esa expectativa. ¿Por qué? Porque no basta con haber tenido esa casa. Mi autorrealización tiene que ver con quién comparto la casa, cuáles son los proyectos de vida personal que tengo para esa casa, cómo voy a involucrar a mi familia, qué recursos necesito movilizar para ser plena en ese lugar. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta que siempre hay una diferencia entre felicidad y plenitud. Cuando nosotros sentimos que ya tenemos las cosas cubiertas de manera completa respecto a un tema, ahí hay una plenitud. ¿Por qué? Porque no hay para seguir avanzando, llegamos al tope. Por eso cuando a veces yo, por ejemplo, trabajo una herramienta desde el coaching que se llama Enneagrama o Rueda de la Vida. Enneagrama cuando hablo de 9 áreas. Rueda de la Vida puedo poner 8 áreas, 10 áreas, depende. Yo le digo a mis clientes, de estas tantas áreas de la vida, yo necesito que evalúes en una escala de 0 a 10 cómo te sientes en el hoy, en el momento presente. Y los clientes dicen, estoy, por ejemplo, en salud, depende de cómo esté la salud, estoy en 4, estoy en 5, estoy en 8. En educación, estoy en 7, estoy en 6, en trabajo, en dependencia de. Y esa evaluación te va a significar y se va a traducir en áreas que tengo fuertes y en áreas que tengo débiles. Y esas áreas débiles tengo que continuar desarrollándolas. Tengo que buscar nuevas oportunidades, desarrollar potencialidades para llevarlas al próximo nivel. Quiere decir que a través de esa técnica, que es muy fácil de hacer, todos nos podemos dar cuenta de cómo estamos en el momento actual de nuestra vida y qué requerimos para pasar a un nuevo nivel. Y eso significa que el estado de plenitud es difícil de alcanzar. ¿Por qué? Porque las necesidades son siempre crecientes. Y por tanto, aunque satisfagamos un tipo de necesidad, hay otras que también en paralelo se están desarrollando o fomentando. Es importante que digamos que aparejado al tema de la felicidad y de la plenitud está el amor. Y hay personas que te dicen, pero ¿y realmente el amor es la salida a los temas de la felicidad?
y estoy convencida de que sí. Hay una doctora española que se llama Marian Rojas Estapé, que ella habla precisamente de un libro sobre el antídoto para el sufrimiento. Y ella dice, el antídoto para el sufrimiento, que por supuesto el sufrimiento es lo contrario a la felicidad, es el amor. El amor en su sentido más amplio, porque ahí entra otro nuevo concepto. ¿Y qué es el amor? Cada uno tiene un criterio de lo que es el amor. Ahora ella dice, el amor en sus diferentes facetas. El amor, en primer lugar, a uno mismo. Si no tenemos amor propio, si no sabemos qué queremos, cómo somos, difícilmente nosotros vayamos a querer a los demás, a aportarle a los demás. El amor a la familia, el amor a los demás. ¿Por qué? Porque cuando damos amor a los demás, cuando tenemos amor para repartir, tenemos empatía, tenemos seguridad, tenemos solidaridad con las personas, somos capaces de ponernos en el lugar de las personas. Se habla también del amor a las creencias, a los ideales, a eso que nos hace ser quienes somos y que nos ha llevado al lugar donde estamos. Y por último, ella habla de que tiene un lugar fundamental el amor a los recuerdos. ¿Por qué? Porque, y esto es algo que me encantaría que se les quede, lo mismo si pensamos que algo va a suceder, como que si sucede, el cerebro lo registra como que pasó. Por tanto, si nosotros tenemos bien claro los recuerdos, tanto negativos como positivos, pero sobre todo en positivo, que queremos, que tenemos, nosotros podemos estar creando esa realidad, aun cuando eso ya no es parte de esa realidad. Quiere decir, y esto es importante, que cuando cuando estamos sintiendo de que alguien nos va a poder asaltar, cuando nos sentimos amenazados, es lo mismo para el cerebro que cuando nos asaltan. Se dan a nivel fisiológico las mismas situaciones. Nos ponemos nerviosos, nos da taquicardia, se dispara el simpático. ¿Y por qué? Porque hay un aumento de la hormona que se llama cortisol, que es la hormona que trabaja con el parasimpático y que es la responsable de estar preparados y alerta. Activa el sistema alerta, el sistema reptiliano, el de la supervivencia. Y todo eso es muy importante para entender esto que estamos hablando hoy de la neurociencia de las emociones. Quiere decir que el cortisol es la hormona del estrés y su funcionamiento es sencillo. Durante el día él está alto, en la noche él baja para precisamente dejarnos dormir y él tiene un pico a las 8 de la mañana donde vuelve a subir porque ya el cuerpo empieza a prepararse para el nuevo día. Ahora, el cuerpo no puede estar viviendo todo el tiempo con cortisol, porque a eso es lo que ella le dice intoxicación de cortisol. Y cuando hay una intoxicación de cortisol, no funcionamos, porque todo el tiempo estamos actuando con el sistema simpático y por eso enfermamos de cáncer, enfermamos, el sistema inmunológico enferma, el sistema digestivo, que es nuestro segundo cerebro, enferma, y también empiezan a aparecer enfermedades neurodegenerativas. Quiere decir que también hay otro tipo de hormona que es muy importante, que entra aquí en juego, que es la oxitocina, que es la hormona que se encarga del amor, de los abrazos, de el cariño, de la solidaridad. ¿Y por qué ustedes creen que las personas cuando el COVID-19 estuvieron
tan estresadas? Porque la oxitocina, que era la hormona de los abrazos, del amor, de las relaciones interpersonales, no estaba presente casi en nuestro cuerpo, porque nos confinaron, estábamos en aislamiento, estábamos desvinculados de la gente que queríamos. Y entonces estuvimos mucho tiempo con exceso de cortisol. Por tanto, fundamentalmente, la oxitocina trabaja con el sistema parasimpático. El sistema nervioso central tiene dos grandes sistemas o subsistemas. El parasimpático, que es el que funciona con el cortisol, y el parasimpático, que es el que permite la relajación, que es a partir de lo que trabaja la oxitocina. De modo tal que si nosotros sabemos bien cómo se produce esa relación entre el impacto de las hormonas y de las neuronas en nuestras emociones, nosotros podemos tener cierto control sobre el estrés, para hacer que el cortisol no se dispare y se mantenga a niveles que nos permita un desequilibrio total del cuerpo, y empezar a hacer actividades de relajación, actividades de amor, actividades de ocio que nos permitan generar la oxitocina, que permite equilibrar el exceso de cortisol que hay en nuestro cuerpo. Es decir, que hoy estamos aprendiendo que hay dos tipos de hormonas que son clave para el trabajo de nuestras emociones y para la regulación de nuestras emociones. Es importante, por ejemplo, entender que cuando el cerebro está secuestrado por la amígdala cerebral, que al final es cuando está secuestrado por el exceso de cortisol, no piensa, no sabe tomar decisiones, se confunde. Y eso hace que muchas veces nosotros cometamos errores en la vida que son irreparables. Errores como cuando vemos que alguien se suicida, que alguien comete un crimen, que alguien no es capaz, se droga y no tiene límites, que hay adicciones que uno no puede detener. ¿Por qué? Porque hemos permitido que haya que estas hormonas secuestren nuestro cerebro. Y recuerden algo importante: nosotros, los seres humanos, somos los principales protagonistas de nuestro destino, de nuestras historias, y por tanto el cerebro no nos puede dominar. Nosotros dominamos el cerebro, y a partir de ahí se dominan las otras esferas de la vida, ya que el organismo humano funciona como un sistema. Espero que hayan entendido a grosso modo este tema, que es bastante complejo, como dije al inicio, que en otros programas vamos a hablar en más detalle, porque creo que todavía hay mucho que decir sobre esto y que ustedes de manera sencilla pueden aprenderlo. Y como siempre les digo, espero que aprendan cómo vivir, porque de eso se trata. No es de vivir, sino aprender cómo vivir.